Hola, muy buenas noches, mi nombre es Santiago Rivera Vázquez y el día de ahora vamos a hablar de todo lo que necesitas saber antes del parcial de Derecho de Familia. Pues bien, durante la primera semana, la primera noción que nosotros tenemos que tener es que según el artículo 32 de la Constitución, la familia es la base fundamental de la sociedad. Más adelante vamos a hablar un poco sobre lo que esto implica, pero pues lo primero que tenemos que mencionar también es un poquito acerca de cómo ha sido la evolución del derecho de familia en El Salvador. En un principio era la materia civil la que se encargaba de regular el derecho de familia. Sin embargo, esto causaba muchos problemas. Se les daba un diferente trato a los hijos si estos eran legítimos, ilegítimos, naturales o incestuosos. Y esto vulneraba su dignidad humana en la medida en la que pues se les estaba discriminando por una condición de la cual ellos no son responsables. Entonces problemas de esta índole y otros problemas más denotaban de que era necesario que se crease una legislación propia para las familias, que fuese mucho más garantistas con ellos y que reconociese su igualdad. Este cambio comenzó en la década de los 50 con la constitución de ese mismo año, en la cual ya se dejaba de lado cualquier tipo de discriminación entre el origen filiativo de los hijos. Además, luego en la constitución del 62 se cataloga a la familia como la base fundamental de la sociedad, categoría que mantiene en la actualidad. Y en el año de 1994 pues se crea el Código de Familia. Y este pues ya es una legislación propia de esta rama del derecho que regula todo lo relacionado a la familia, desde la afiliación, las relaciones, el cuidado de la familia, los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar de eso también. Ahora bien, retomando el tema de la familia como la base fundamental de la sociedad, eso implica de que pues la familia es el medio que va a servir para el desarrollo de las sociedades, en la medida que es dentro de la familia donde se crea, se desarrolla y se perfecciona la vida, ya que dentro de la familia también se van a brindar todas aquellas enseñanzas básicas o enseñanzas fundamentales para sus miembros. Esto pues a través de las funciones de la familia. En el listado de funciones de la familia nosotros podemos encontrar una gran variedad, entre las que encontramos una función afectiva, una función psicológica, una función emocional, una función económica, una función reproductiva, o entre muchas otras. Pues bien, hablando también de la naturaleza del derecho de familia, pues se entiende que el derecho de familia no es propio del derecho público ni del derecho privado, como se entendía antes, sino que el derecho de familia pertenece al derecho social, puesto que se encarga de regular una relación compuesta por dos personas, dos particulares, en la cual históricamente uno se ha encontrado en desventaja respecto del otro. Tristemente, este sujeto que se encuentra en desventaja ha sido la mujer, y una de las finalidades, mejor dicho, del derecho de familia es precisamente erradicar este tipo de desigualdad, para producir igualdad entre sus miembros. Luego, en la semana 2, pues vamos a ver lo que ya es el concepto de familia como tal, que según el artículo 2 del Código de Familia es un grupo social permanente que se constituye ya sea a través del matrimonio, a través de la unión no matrimonial o a través del parentesco. Luego, pues hablamos de la pregunta de ¿quién tiene derecho a crear una familia? En principio, todas las personas tenemos derecho a crear nuestras familias conforme a lo que establece la ley, porque es la ley la que establece los criterios, los parámetros, los requisitos para poder formar una familia, también regula los impedimentos y las nulidades de los actos que constituyen familias. Pero eso también vamos a hablar un poco más adelante. Además, en ese sentido, según el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano y el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, establece que el derecho a poder conformar una familia establece dos supuestos: la facultad de todas las personas de poder conformar una familia y la igualdad entre los miembros de la familia. Y que eso es muy importante porque se tiene que vincular al tema de los principios del derecho de familia o el principio de la familia, que se entiende que es la unidad, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos entre los hijos, la protección de los niños, niñas y adolescentes y la protección de los grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran los adultos mayores y las personas que presentan alguna condición de incapacidad. Luego, en las características del derecho de familia, nosotros encontramos de que las relaciones familiares prevalecen. Encontramos también que las normas de familia son de orden público. También que las relaciones pertenecen o se derivan del estado familiar y que las normas de familia son imprescriptibles, irrenunciables e inalineables. Durante la semana 3 nosotros vemos el tema del matrimonio. El matrimonio como tal es la unión legal de un hombre y una mujer con la finalidad de producir una comunidad de vida plena y permanente,
¿Qué es la comunidad de vida? Se entiende que ésta se ha perfeccionado en el momento en el que dos personas brindan su libre y mutuo consentimiento de querer unirse en familia, según las normas establecidas en la ley, y que se entiende que ésta se adquiere para toda la vida y que empieza a producir efectos desde el momento que se celebra el matrimonio. Muy bien, luego de eso pues tenemos que hablar un poquito acerca de la historia del matrimonio, que para saber más o menos su importancia a través de la historia, y es que en un principio en el derecho romano el matrimonio era una institución fundamental para el derecho, puesto que ésta se encargaba de determinar o de mantener la descendencia de las personas. Luego, en la Roma clásica, se entendía que tanto el matrimonio como el divorcio eran procesos expeditos, o sea que se hacían rápido y que cualquier persona podía pedir. Así como te casabas, así te podías divorciar también. Pero durante el derecho canónico, la cosa cambia, ya que se entiende que el matrimonio se otorgaba para una vez y para siempre. Esto en virtud del principio de insolubilidad del matrimonio. Luego, pues nosotros tenemos que hablar de la naturaleza jurídica del matrimonio, que pues en esa naturaleza podemos ver una versión tripartita que se establece en tres sentidos fundamentales: el matrimonio como un acto jurídico, el matrimonio como un contrato y el matrimonio como un estado. Cuando hablamos del matrimonio como un acto jurídico nos referimos a que el matrimonio en sí es un acto bilateral, o sea que establece dos partes, que son los contrayentes, del cual pues esos se unen en virtud de su voluntad a una unión matrimonial a partir de lo que se encuentra regulado a conformidad de la ley. De esto se desligan una serie de consecuencias jurídicas que también están previstas en la ley. Y claro, cuando hablamos de consecuencias, pues hablamos de efectos, no necesariamente de cosas negativas, vaya. Luego, el matrimonio visto como un contrato establece que es una declaración o un acuerdo de voluntad de dos personas y del cual se desprenden una serie de derechos y de obligaciones para ambos. A esto pues tenemos que agregarle el hecho de que no hay que ver al matrimonio como un contrato, porque los contratos tratan de cosas generalmente de esencia patrimonial y el matrimonio no trata solo de eso. Y finalmente el matrimonio como un estado indica de que pues las personas al casarse adquieren un estado familiar de casados, y esto es una prueba de la comunidad de vida plena y permanente de ambos. Luego pues pasamos al matrimonio visto como una institución jurídica, que establece que el derecho de familia es, o más bien regula el matrimonio como un todo completo. ¿Por qué? Porque bueno, dentro del derecho de familia, dentro del código de familia podemos encontrar precisamente disposiciones normativas que regulan desde cómo se crea el matrimonio, cuáles son los derechos y las obligaciones que se desligan del matrimonio, cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio, cuáles son los impedimentos, cuáles son las nulidades del matrimonio. Regula todo lo que está estrechamente vinculado con el matrimonio, y todas estas normas son de obligatorio cumplimiento sin importar la voluntad de las partes. Es decir, no interesa tanto si una de las partes quiere respetar o no el matrimonio, tiene que hacerlo. Para poder casarse tiene que hacerlo. Luego pues pasamos a las características del matrimonio, que son 5, que establece la característica de unidad, que pues básicamente se refiere a la comunidad de vida de los contrayentes, y se entiende que en el momento en el que dos personas han contraído matrimonio y ese matrimonio perdura, ninguna de las dos personas puede contraer un matrimonio nuevo. Tenemos también la característica de la monogamia, que establece que el matrimonio es compuesto por un hombre y una mujer. Tenemos la característica de la legalidad, que establece que el matrimonio tiene que ser celebrado en virtud de todas las formalidades legalmente establecidas. Tenemos la característica de la estabilidad, que supone que la idea de formar un matrimonio es que éste perdure. Y por lo tanto, pues se van a realizar todos los mecanismos legales para permitir esto. Y finalmente tenemos la capacidad de la disolución, que establece que pues en casos en los que el matrimonio no es estable o se presentan ciertas problemáticas, más adelante vamos a hablar de eso, pues el matrimonio se puede disolver a través del divorcio. Ahora bien, pasamos al tema de los requisitos del matrimonio. Encontramos requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Dentro de los requisitos intrínsecos nosotros podemos mencionar que tiene que haber una dualidad de sexos entre los contrayentes, es decir, que uno de los contrayentes tiene que ser hombre y la otra tiene que ser mujer. Encontramos de que estos tienen que brindar su consentimiento y ninguno tiene que cumplir con ninguno de los impedimentos legalmente establecidos, que estos pues vamos a hablar más adelante de eso. Y cuando hablamos de los requisitos extrínsecos se refiere a todos aquellos requisitos legalmente establecidos, o sea que están en el código de familia. Ahora sí, hablando de los impedimentos, estos se pueden clasificar en impedimentos absolutos e impedimentos relativos. Serán impedimentos absolutos los que se encuentran regulados en el artículo 14 del código de familia,
que establecen que no se pueden casar los menores de 18 años de edad, los que se encuentren ya ligados por un vínculo matrimonial y todas aquellas personas que no estén en el uso de sus capacidades mentales como para poder expresar su consentimiento. Luego, en los impedimentos relativos, nosotros podemos mencionar de que, pues bueno, esos se encuentran regulados en el artículo 15 del Código de Familia, y podemos mencionar que no se pueden casar parientes de consanguineidad en cualquier grado de línea recta, incluyendo hermanos. No se pueden casar tampoco una persona con su adoptante, ni la ascendencia ni la descendencia de estos. Tampoco se pueden casar aquellas personas que hayan sido declaradas culpables, ya sea en grado de autor o en grado de cómplice, del homicidio doloso del compañero de vida o del cónyuge de la otra persona. Pasamos ahora al tema de las nulidades, que también se encuentran reguladas en el Código de Familia, precisamente artículo 90 para las nulidades absolutas y artículo 93 para las nulidades relativas. En las nulidades absolutas nosotros encontramos que cuando el matrimonio es realizado ante un funcionario no autorizado, tenemos también de la falta de consentimiento de los contrayentes, tenemos también que será nulo el matrimonio de cuyos contrayentes sean del mismo sexo, y que se cumpla con algunos de los impedimentos señalados en el código. Y las nulidades relativas, pues, se refieren precisamente a el error en el nombre o en la persona del otro contrayente. Se refiere a cuando se usa la coacción o las amenazas para poder producir para poder obtener, mejor dicho, el consentimiento del otro contrayente, y también en aquellos casos en los que falte un testigo o falte algún secretario solemne para la celebración del matrimonio. Luego, pues pasamos al tema de cómo se puede extinguir un vínculo matrimonial. Hay dos maneras de cómo se puede extinguir, que es a través de la muerte real o presunta de uno de los contrayentes y a través del divorcio. El divorcio se entiende que es la ruptura absoluta y definitiva del vínculo legal que une a dos personas en matrimonio, que se realiza a través de sentencia judicial firme en virtud de tres supuestos: la voluntad de ambas partes de querer divorciarse, la vida intolerable y la separación por mínimo un año de vida en pareja. Luego pasamos al tema de la unión no matrimonial. Según el artículo 33 de la Constitución de la República, la unión no matrimonial es la relación resultante de la unión entre un hombre y una mujer así nacidos. Pero también se puede ver desde otra manera de que la unión no matrimonial es aquella pareja que perfectamente podrían llegar a ser una familia, deciden juntarse y vivir juntos, donde se prestan unos principios de solidaridad y permanencia mutuos. Hablando acerca de los requisitos que se tienen que cumplir para poder formar una unión no matrimonial, nosotros podemos mencionar a la comunidad de vida, que establece que la pareja tiene que pasar una comunidad de vida en la cual tiene que ser notoria, es decir, la relación tiene que ser conocida por todos. Esto pues se vincula al requisito de publicidad, que establece que la convivencia en pareja tiene que ser pública, ya que esto establece, o bien es un resultado de la entrega mutua de ambos convivientes, y que también sirve para poder demostrar la unión y la solidaridad existente entre ambos. También pues nosotros tenemos el requisito de la permanencia, que establece, de hecho, el artículo 118 del Código de Familia, que es la base legal la base legal en materia de familia de la unión no matrimonial, pues establece que la permanencia para poder catalogar una relación como unión no matrimonial tiene que ser de mínimo un año. Luego pues tenemos a la singularidad, que acá quiero hacer una distinción, no es lo mismo singularidad a fidelidad. La fidelidad es un tema subjetivo de la pareja, es decir, la concepción de fidelidad puede ser diferente entre los contribuyentes o entre las personas que están vinculadas en una unión matrimonial, mientras que cuando hablamos de singularidad no nos referimos tampoco al sentido literal de la palabra de una pareja, que una persona esté solo con una pareja, sino que en la relación no matrimonial tiene que haber una entrega y un amor total entre los contrayentes, es decir, que el cariño va a ser solo, el amor va a ser solo para esa persona y nadie más. Y pues luego mencionamos la característica de la heterosexualidad, que establece pues básicamente que la unión no matrimonial, de hecho eso lo encontramos en el artículo 33 de la Constitución, cuando habla de la relación estable entre un hombre y una mujer, que se entiende que pues tiene que ser una relación heterosexual. Y finalmente tenemos la capacidad nupcial, que pues implica de que ninguno de los contrayentes tiene que cumplir con alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 14
y 15 del Código de Familia, lo que regulan los impedimentos absolutos y relativos. Luego pues tenemos que hablar de un instrumento jurídico que es la Declaración Judicial de Unión No Matrimonial. Este es un instrumento que permite el goce de los derechos de la unión no matrimonial. Y esto se declara en aquellos casos en los que o la relación se ha roto o ha fallecido la pareja de vida de la otra persona o el conviviente de la otra persona. Y para eso pues hay un plazo. La ley nos establece un plazo que va desde el día en el que la pareja rompe o el día en el que el conviviente muere hasta un máximo de 3 años. Una vez que estos 3 años hayan pasado ya no se puede pedir la declaratoria de unión no matrimonial. Y pues esto es muy importante también porque establece ciertos derechos para los hijos, quienes pues los hijos, sin importar el origen filiativo de estos, o sea, no importa si estos hijos son de esa unión no matrimonial o de un matrimonio anterior, o si son adoptados, o si son una decisión propia de la pareja, o si solo son producto de la voluntad procreacional, pues estos hijos siempre van a tener derecho a obtener la herencia dejada por el conviviente o los beneficios de una unión no matrimonial. Aún incluso si la pareja no cuenta o no puede declarar la unión no matrimonial. Es decir, si el hombre o la mujer al momento de declarar la unión no matrimonial no es válida por algún u otro motivo que no cumpla con los requisitos, por ejemplo, los que sí van a ser siempre válidos para poder aprovechar de los derechos de la unión no matrimonial o los de la herencia de un conviviente, pues van a ser los hijos. Y luego pues tenemos que hablar de la declaratoria de convivencia, otro instrumento jurídico que permite el goce de todos los derechos de la familia que aparecen regulados en el Código de Familia. Este se diferencia de la declaratoria de unión no matrimonial en la medida de que para poder obtener la declaratoria de convivencia no hace falta que la pareja haya roto, ni tampoco hace falta que haya muerto uno de los conviventes. De hecho, todo lo contrario, se entiende de que si se va a pedir esta declaratoria de convivencia es porque la pareja está estable y ellos como pareja han tomado la decisión de adoptar o gozar de alguno de los derechos establecidos en la legislación de familia. Luego, pues, finalmente pasamos al tema de la semana 5, en el cual nosotros mencionamos o hablamos de otros tipos de familias poco comunes en El Salvador. Bueno, poco comunes bajo la teoría realmente, porque en la actualidad son muy comunes. La primera es la familia ensamblada, que la familia ensamblada es el producto de aquella unión en la cual uno o ambos contrayentes poseen hijos de una relación anterior, pudiendo también tener relaciones pudiendo también, mejor dicho, tener hijos de esa relación nueva. Hay una frase coloquial, no estoy considerando que esta frase pues sea la más idónea, pero que ejemplifica esta familia, que es la de los tuyos, los míos y los nuestros. Muy bien, entonces, como tal, esta familia carece de regulación en nuestro país, lo cual es un gran problema porque hace que no los progenitores afines, que es el nombre con el cual se les llama al padre o madre, padre afín, madre afín, progenitor afín, es el nombre con el que se les declara, pues no tengan derechos o no tengan obligaciones exactas para los hijos del otro contrayente. Y eso es un gran problema porque se entiende que de manera moral estos contrayentes sí tienen obligaciones. Por ejemplo, un contrayente o un progenitor afín tiene la obligación de ayudar en la crianza y educación de los hijos del otro. Un progenitor afín tiene la obligación de ayudar con las labores domésticas, todas las labores domésticas, no solo las labores de trabajo del hogar, sino el mantenimiento del hogar en materia patrimonial. Y también un progenitor afín tiene que tener la facultad de poder tomar decisiones importantes en situaciones de urgencia. Entonces, aunque hay que tener en cuenta también que según el artículo 32, inciso final de la Constitución, no se le puede negar el goce de ninguno de los derechos a las familias establecidas, a las familias, de manera general. Ya que hay que tener en cuenta de que si nos ponemos a ver a la Constitución desde un punto de vista meramente positivista, nos vamos a enterar de que, como tal, solo se reconoce a la familia nuclear. Pero esto limita muchísimo el concepto de familia, porque en la actualidad ya no se puede entender que familia solo es la matrimonial. La familia es cualquier unión de personas. Incluso hay otro tipo de familia, que es la familia monoparental, que es cuando solo hay uno de los contrayentes con sus hijos e hijas.
Ese tipo de familia está bastante ligado a los prejuicios. Por ejemplo, bueno, de hecho hay que mencionar que son prejuicios completamente infundamentados, como que por ejemplo son familias más pobres, económicamente hablando, son familias cuyos hijos pues van a padecer algún problema psicológico ante la falta de una figura paterna o una figura materna y que son el producto de un fracaso en las relaciones familiares tradicionales. Como mencioné, son prejuicios completamente infundamentados, ya que no son vinculantes a este tipo de familia. Pero el punto que yo quiero llegar es que incluso este tipo de familia también tiene el goce de los derechos inherentes a la familia, porque se entiende, en virtud de su último inciso, que todo tipo de familia va a gozar de los derechos que les han sido reconocidos, aunque ese tipo de familia, como tal, literal, no esté reconocido en el código. Si es familia, va a gozar de derechos. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que saber antes de la realización del examen parcial. Muchas gracias y feliz noche.